Francisco marca un antes y un después en la historia de la Iglesia. Hay una editorial que recién leía viniendo para acá, que ha publicado la UCA, en donde hacen un repaso muy breve sobre los comportamientos atípicos que tuvo Francisco en su papado. Es un líder de la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas, más tradicionales y más conservadoras en la historia de la humanidad. Y sin embargo, Francisco se animó a hacer ciertas cosas que rompieron el molde dentro de la misma Iglesia. El nombramiento de mujeres en espacios claves en la sede vaticana. Es el primer jesuita en ser papa, el primer latinoamericano, un hombre que acostumbró a romper protocolos por donde quiera que iba, una persona muy cercana. De las primeras cosas que hizo cuando fue nombrado papa fue acercarse a las villas de Roma, donde está la gente pobre, y fue a ver sus necesidades. No perdió la oportunidad cada Jueves Santo de visitar una prisión, de visitar a los presos, a los privados de libertad. Francisco, creo yo que es una de las pocas voces que teníamos hasta estos días, voces internacionales con una importancia muy marcada, que se animaban a denunciar, por ejemplo, el genocidio que está pasando en Gaza. Llamaba todos los días al párroco de Gaza, que se animó a hablar del tema de la migración, que denunció los pecados del capitalismo, las cosas que el capitalismo propicia, las desigualdades, etcétera. El Papa que más entrevistas ha dado, es decir, podemos ir enumerando una cantidad de cosas que Francisco hizo y que lo colocan como un líder excepcional dentro de la Iglesia. Por supuesto, no aceptado en su totalidad. Algunas de estas decisiones, como la apertura de la Iglesia ante ciertos temas, la orden de bendecir incluso matrimonios de personas del mismo sexo, fueron decisiones que le costaron a Francisco dentro de la sede vaticana también muchos reproches, que, como digo, la Iglesia sigue siendo una institución muy conservadora. La propuesta que hizo el presidente Nayib Bukele a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que puedan hacer un intercambio de presos políticos. Y ayer se dio seguimiento a esta situación, donde el presidente le envió el martes la propuesta formal para repatriar a los 252 venezolanos que están acá en el CECOT a cambio de presos políticos que están en Venezuela. Una situación que ha generado diversos comentarios. ¿Qué análisis hace de esta propuesta? Mire, de la propuesta como tal, me acerco mucho al análisis que leía hoy de Carlos Malamud en el periódico de España. Él decía que en este juego en el que Bukele y Maduro se han metido ahora, lo único que importa es la cantidad de titulares que van a tener en los medios y la cantidad de reacciones que van a generar en redes sociales. Están disputándose en el terreno del espectáculo, de lo mediático, pero para ellos es secundario los derechos humanos, la legislación, la Constitución, las convenciones internacionales. Creo que eso sale sobrando. Me parece que esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia de posicionamiento internacional del gobierno de El Salvador ante la crisis de imagen que está comenzando a tener en otras latitudes. Hasta el momento, el gobierno de El Salvador ha sido muy cuestionado puertas hacia adentro en el país. Nosotros hemos cumplido ya 3 años con régimen de excepción. Las críticas de organismos internacionales en materia de derechos humanos, de organizaciones locales, han ido poco a poco generando impacto en la imagen del gobierno, porque se cuestiona la constitucionalidad de la continuación de una medida como el régimen de excepción, que es una suspensión de garantías constitucionales, pero que a su vez ha generado, por ejemplo, muertes de personas privadas de libertad en la prisión. Se han denunciado torturas, se ha denunciado una serie de violaciones a derechos humanos que hasta el momento el gobierno no ha justificado, no ha podido aclarar. Eso ha ocurrido puertas hacia adentro en El Salvador, como digo, pero con la recepción de estos venezolanos, que valga decir, no tenemos claridad en qué condiciones vienen, no tenemos claridad de cuáles son los instrumentos jurídicos, si es que los hay, que se están aplicando a esto. Lo que el gobierno salvadoreño está haciendo es mostrándose ante el mundo como lo que ha venido haciendo en El Salvador en los últimos 3 años. Es decir, encarcelamientos a discreción, arbitrariedades, no se tienen en cuenta cuestiones de constitucionalidad y legalidad,
el órgano judicial está ausente en todo esto, porque fíjese usted, Alexis, que cuando uno comienza a revisar este tema, por ejemplo, la primera pregunta que surge es, ¿qué marco jurídico o qué marco normativo faculta al gobierno salvadoreño para recibir extranjeros y meterlos en una prisión? La Constitución habla de que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la libertad, a su propiedad, etcétera, si no es oída y vencida en un juicio con arreglo en las leyes. Pero estas personas han sido juzgadas, no han sido juzgadas, ¿por qué delitos están siendo juzgadas? No tenemos claridad sobre eso, nadie está diciendo nada sobre esto. Otro caso que está vinculado por la deportación que se hizo es la del señor Kilmar Ábrego. Bueno, congresistas demócratas criticaron en el inicio de esta semana que no se les permitió por parte del gobierno la solicitud de ver al señor Ábrego, que consideran que fue enviado a El Salvador de manera no ha sido el procedimiento debido el que se hizo, e incluso algunos congresistas han venido a reunirse con él para conocer este caso. Sí, creo que el caso de esta persona lo que hace es servir de ejemplo de lo que otros casos están reflejando también. Es decir, el caso del señor Kilmar se ha logrado muchos reflectores por la atención que se le ha puesto de parte de los congresistas demócratas, algunos de ellos que incluso han venido, como usted apuntaba, a El Salvador. Es decir, que es un caso que ha tomado una connotación internacional muy particular. Pero aquí quedan también un montón de preguntas más. Esas fotografías que estamos viendo en pantalla ahora, de esta reunión del congresista con el señor Kilmar, lo hacen pensar a uno. ¿Cuáles son los criterios que el gobierno de El Salvador, a través de la Dirección de Centros Penales, tiene para sacar a una persona de la prisión? No pasa esto por una revisión judicial, no por un control judicial. ¿Quién decide cuando una persona puede salir y en qué momento puede salir de una prisión? Porque al señor congresista, por lo que él dijo en una conferencia de prensa, el propio vicepresidente Félix Ulloa le había manifestado que no era posible ver al señor Kilmar, que no iba a ser posible que ellos se reunieran. Y él dice, antes de irse en el vuelo, recibe una llamada y le dicen, lo va a recibir en el hotel. Y ahí espérelo porque ahí va a llegar. Alguien decía el otro día, más o menos, estas preguntas lo que nos hacen pensar también es cuando fue liberado el Kruk, ¿no? Este líder pandillero de la MS que estaba detenido en un centro penitenciario de El Salvador y que de repente apareció en México. Había estado antes en Guatemala, luego en México y ahora enfrenta un proceso en los Estados Unidos, que el propio presidente, por lo que dijo la embajadora Milena Mayorga aquí en una entrevista con Ernesto López, ha pedido que estos líderes sean enviados de regreso a El Salvador. Es decir, repito, como dije hace un rato, todas estas cosas que estamos viendo con el envío de venezolanos, el encarcelamiento de esta gente, el caso del señor Kilmar, lo que están poniendo en evidencia es el proceder del gobierno de El Salvador, lo están dejando en evidencia ante el mundo. Hasta el momento se ha documentado aquí en El Salvador y se ha hablado muchísimo aquí en El Salvador, pero había mucha gente fuera del país que no tenía noticias de esto. Pero el gobierno ahora, yo no creo que voluntariamente, porque aquí viene el otro asunto, la otra lectura. Yo no creo que el presidente ni el gobierno de El Salvador gustosamente estén haciendo esto porque son costos políticos muy altos los que están asumiendo. Yo creo que al gobierno no le ha quedado otra opción que obedecer los dictados de Donald Trump, que ya demostró que él no anda pidiendo favores, sino que impone. Y Estados Unidos tiene la capacidad de imponer, y a un país como El Salvador tiene la capacidad de imponerle. El lenguaje diplomático dice somos aliados, somos socios, sí, porque eso suena bonito. Pero lo que yo estoy viendo en la práctica es a un gobierno de El Salvador casi caminando en la cuerda floja. Es un acto de malabarismo político el que está haciendo, que es muy grave, muy delicado, y quien lo ha puesto en esa situación, el gobierno de El Salvador, ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Entonces están en una situación en la que no pueden justificar desde el punto de vista constitucional y legal estas decisiones, y desde el punto de vista político tampoco tienen capacidad para dar razones de por qué están procediendo de esta forma. La única explicación que yo encuentro es que son órdenes dictados del gobierno de los Estados Unidos que el gobierno no tiene más remedio que aceptar aquí en El Salvador. 546.944 entre entradas y salidas. Esto representa
un porcentaje más alto que el año pasado. Estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho conjuntamente con todas las demás instituciones que nos toca trabajar desde un gobierno articulado de nuestro presidente Nayib Bukele. Trabajamos duramente, juntamente, como decía, con el Ministerio de Turismo, con CEPA, la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Migración, Corsa, todas las instituciones que estamos colaborando con turismo, con el movimiento de las personas. Mañana viene un barco que estamos esperando con una buena cantidad de personas también que nos visitan. Estamos en pleno apogeo con la competencia en Surf City. Así que bueno, estamos trabajando arduamente muy bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que se enfrentan para el flujo, bueno, el manejo de 546,000, casi 47,000 ingresos y salidas? ¿Cuál es lo más complicado de este proceso? Porque vemos en fronteras de otros países vecinos que se les complica un poco cuando hay temporada alta. Tenemos un secreto por ahí, ¿verdad? No es un secreto, la verdad, pero sí estamos trabajando arduamente. Tenemos un plan que pusimos desde que comenzamos con el gobierno de nuestro presidente Bukele. Tenemos un plan que nos ha dado resultados, la verdad, y año con año lo vamos mejorando, y todo esto para bienestar del pueblo salvadoreño. Yo creo que cuando uno mira un problema, lo vive, lo bueno es buscar una solución de alguna manera. Entonces nosotros en Migración, y este es su servidor, en realidad ha buscado las soluciones a los problemas que se han venido dando en Migración desde hace mucho tiempo. Yo soy un abogado, bueno, de hecho con Julio, al que le mando saludos si es que nos está viendo, y espero que siga mejor y que descanse, porque ya es hora que te vayas a descansar, Julito. Y no digo por la hora del tiempo de hoy, sino que por el trajín de la vida. Pero cuando uno sabe de cosas que han sucedido en instituciones como Migración por años, entonces uno llega con todo el buen deseo de querer solucionar esos problemas. En el aeropuerto también de El Salvador hubo, según los datos que tenemos acá, más de 126,000 controles entre ingresos y salidas. El aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero recibió toda esa cantidad de personas, y nosotros como Migración, como CEPA, como Policía Nacional, como Aduanas, estuvimos atentos, cada una de las instituciones que acabo de mencionar, con los respectivos titulares, para trabajar arduamente en pro y beneficio de las personas. Y eso nos da una gran satisfacción que la gente pueda entrar. Yo recuerdo cuando llegamos a Migración, por ejemplo, yo vi no menos de 15 counter o ventanillas. Si había 7 personas ahí, o 6, era demasiado. No puede ser, digo, que tengamos una capacidad mayor para tener más ventanillas con un buen grupo de personas. Lo hablé con el señor presidente, le expliqué cómo habíamos encontrado Migración, tuvimos todo el apoyo de él para poder tener todo el equipo de trabajo que podemos tener en el aeropuerto internacional, y no solo en el aeropuerto internacional, sino que también en el aeropuerto de Ilopango, ahora en el Hawái, y hace un rato atrás con la nueva área del aeropuerto internacional que se creó, que también tenemos un buen grupo de personas trabajando para el salvadoreño o el turista internacional que nos visita. Otro de los servicios que tienen ustedes es el call center de migración, que lo tuvieron durante el periodo vacacional también muy activo, desde el día miércoles 11 de abril. Si nos comenta un poco más acerca del call center. Este es un servicio de call center que es para que la gente pueda llamar, el número de teléfono es el
6212 está Ahí lo tenemos en pantalla. 2535, ahí está. 2535 6212, correctamente. Ese es el call center de migración. Ahí usted puede llamar, puede preguntar lo que necesite. Ahí hay un equipo muy amable que le va a responder y le va a tratar de solventar cualquier situación que tenga que ver con migración. Permisos, prechequeos, pasaportes, servicios en línea. Además tenemos la página www.migracion.gov.sb a la cual pueden ingresar. Es una página totalmente amigable, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizarla y ahí se despliega todo un sinfín de servicios que nosotros prestamos. Recuerde que también tenemos el servicio de pasaporte en el aeropuerto, que es una novedad Eso es nuevo. que nosotros acabamos de implementar. Nosotros estamos innovando, de hecho tenemos una unidad de innovación de informática en el cual estamos trabajando arduamente para saber qué es lo que la gente necesita. Yo lo contaba en otros medios y lo voy a contar aquí. ¿Cómo nace eso? Una vez estaba su servidor en el aeropuerto trabajando y viendo cómo estaba funcionando la gente nuestra allá de migración allá en el aeropuerto, y vi como una familia llegó, papá, mamá, 3 hijos, uno de ellos mayor de edad, los otros menores, y la abuela. Y al presentar su pasaporte a la aerolínea, el pasaporte de la abuelita estaba vencido. Y no pudieron viajar. No pudieron viajar. Entonces le dice la señorita de la aerolínea, bueno, pueden viajar los 5, papá, mamá y 3 hijos, pero la señora desgraciadamente no puede porque el pasaporte está vencido. Y entonces dijeron ellos, bueno, por solidaridad, obviamente, con la abuelita no viajó nadie. Y ahí empezamos nosotros a trabajar y a implementar esto inmediatamente, porque nos dimos cuenta que nosotros como salvadoreños, nos ha pasado a todos, creo yo, en más de algún momento, se nos olvida renovar el documento, se nos olvida que se venció y lo dejamos en la casa, se pasan un sinfín de cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a poner una oficina allí. Hablamos con nuestro querido amigo presidente de CEPA, Federico Alinker, el ingeniero Alinker, y nos dio un espacio dentro del aeropuerto. Y ahora las aerolíneas que ya están en conocimiento de esto, si a alguien le falta su pasaporte, su documento de viaje, puede ir a esa oficina pequeña para que pueda sacar su pasaporte.